Hola a todos. Esto es un pequeño repaso de la anatomía pélvica del varón, de la anatomía quirúrgica, en particular de la próstata, y vamos a ver también brevemente la evolución de las técnicas de prostatectomía radical a lo largo de la historia. Vamos fundamentalmente a repasar la anatomía de cinco puntos o cinco estructuras anatómicas que serían el espacio preperitoneal, las fascias pélvicas, la fascia endopélvica, las fascias prostáticas, la fascia próstatoperineal, así como la celda seminal, y el plexo venoso de Santorini. Posteriormente hablaremos también del esfínter uretral estriado externo y la uretra membranosa, como dos estructuras fundamentales en la continencia de la orina, del cuello vesical, del cuello del esfínter interno, del músculo liso, del cuello vesical, y de los fascículos neurovasculares, de la vascularización y también la inervación de las estructuras pélvicas. Bueno, empezamos por el espacio prevesical. El espacio prevesical, o el espacio, mejor dicho, preperitoneal, en el cual está incluido el espacio prevesical, tendría en el varón dos grandes compartimentos. Sería el compartimento anterior o compartimento que incluye el espacio perivesical y el espacio prevesical, y el espacio posterior o compartimento posterior, que sería el espacio prerectal, y por detrás del recto el espacio presacro. Es en la parte, digamos, retropúbica de este espacio prevesical, de este espacio preperitoneal, lo que se conoce vulgarmente o que se conoce como espacio de Retzius, esta parte del espacio prevesical que se sitúa detrás del hueso del pubis y de la sínfisis púbica. Es importante recordar lo que es la fascia umbilico-vesical, puesto que este será el plano de disección cuando hagamos una prostatectomía radical laparoscópica, y digamos que es una fascia que tiene su origen en el ombligo, se llama umbilico vesical, y digamos que discurriría hacia abajo en la pelvis en forma de V invertida, incluyendo las arterias umbilicales obliteradas, el uraco y la propia vejiga. Por delante de esta fascia vendría el espacio de Retzius, el espacio prevesical, y hacia adelante vendría ya la fascia transversalis, que es la que recubre por detrás los músculos de la pared abdominal. Este espacio es, por lo tanto, fundamental a la hora de encontrar ahí el plano de disección. Es un espacio que generalmente contiene grasa y algunos plexos venosos y algún tejido fibroso, y es, como digo, importante encontrarlo bien para no tener problemas en la primera parte de la prostatectomía, que sería la disección de este espacio de Retzius. En este corte de un escáner, en este corte sagital, podemos ver marcado en azul este espacio, que es virtual en condiciones normales, y marcado en rojo vemos el peritoneo, ¿no?, cómo hace la reflexión peritoneal y el fondo de saco de Douglas en esta parte de aquí abajo. Siguiente punto, las fascias pélvicas. En estos dibujos podemos ver un esquema de cómo se van a disponer las fascias pélvicas. La primera de ellas, la fascia endopélvica. La fascia endopélvica recubre la parte interna de los músculos de la pelvis y se refleja en la próstata. Tiene una condensación conocida como arco tendíneo, que ocurre en ambos lados, bilateral por lo tanto, y que va a dividir la fascia endopélvica de cada lado en su pars visceralis, la que recubra la próstata, y su pars parietalis, la que recubra la pared. Este arco tendíneo va desde la espina isquiática hasta su inserción en el pubis, y la inserción en el pubis de esta fascia endopélvica es una zona donde se estrecha, se condensa y forma lo que conocemos como ligamentos puboprostáticos. También son estructuras, como describieron algunos autores como Steiner, que participan en la continencia. Por lo tanto, en la disección del ápex de la prostatectomía radical es interesante ser, en la medida de lo posible, respetuosos con estas estructuras, porque nos van a ayudar a mantener la continencia urinaria. Las fascias prostáticas propiamente dichas, que vendrían debajo de esta fascia endopélvica y que muchas veces están prácticamente fusionadas, serían una fascia anterior, cuyo contacto sería del estroma fibromuscular de la próstata en su vertiente posterior
y el plexo venoso de Santorini en su vertiente anterior. Como vemos en el dibujo, el plexo venoso rodea, veremos también con más detalle esto, rodea de alguna manera, no es solo dorsal a las 12, sino que también hay venas que rodean un poco la circunferencia de la próstata. Las fascias laterales son importantes y sobre todo es importante saber que al final de la fascia lateral hacia posterior, cuando se va a juntar con la fascia de Nombilier y la fascia rectal, en este triángulo es donde se han descrito una presencia mayor de fascículos neurovasculares que van a progresar hacia caudal por la parte lateral, por esta reflexión que decíamos de la fascia endopélvica, que a veces se ve por transparencia, en este límite posterolateral de la próstata, es donde más densidad de fascículos neurovasculares va a haber. Y esto es importante a la hora de hacer una conservación de la función eréctil. Y por último, la fascia posterior pues estará en íntimo contacto con la llamada fascia próstato-perineal o aponeurosis de Denon-Villiers. La aponeurosis de Denon-Villiers fue descubierta por él mismo en 1836, que presentó en Francia una membrana entre el recto y las vesículas seminales de aspecto cuya textura recordaría a la del Dartos, que llamó membrana próstato-perineal. Posteriormente, en 1899, otros dos franceses describen un origen en la fusión del peritoneo embrionario del fondo del saco recto vesical. Y a principios del siglo XX se habla por este autor Smith de dos capas, digamos, en la aponeurosis de Denon-Villiers. En cualquier caso, desde entonces lleva, desde que se descubrió, en un constante debate en cuanto a su origen y su composición. Pero lo importante para nosotros es saber que es una aponeurosis que viene después, posterior a las vesículas seminales, y que nos separa el compartimento anterior de la pelvis con el compartimento posterior. ¿Qué veremos al abrir la fascia de Denon-Villiers? Fundamentalmente grasa, o a veces directamente el recto. Es, por lo tanto, un punto crítico también en la disección de la próstata y en la disección del plano posterior prostático, tener bien localizada la aponeurosis de Denon-Villiers con la idea de no tener accidentes en el recto. Y por último, una estructura que, bueno, es de particular importancia también en la disección del cuello vesical que hacemos en la prostatectomía radical, sobre todo la laparoscópica o robótica, y va a aparecer una vez hemos cortado el cuello vesical, como podemos ver en el dibujo, una vez, si esto es el cuello vesical, una vez hemos conservado, si queremos, y hemos seccionado el cuello vesical, tenemos aquí la uretra prostática, entonces esto sería un esquema que he hecho lateral, ¿no?, para imaginarnos que el películo prostático que vendría por aquí está cortado y nos aparece esta celda seminal. Esta celda seminal fue descrita por Salvador Gil Vernet, que fue un profesor de la Universidad de Barcelona, como todos conocen, que aportó, se considera de las grandes aportaciones de la urología española al conocimiento de la patología urológica mundial, y él describió muchísimas de las estructuras anatómicas de la próstata, en particular esta celda que tendría un tabique anterior, que es esta membrana que tenemos que abrir para penetrar en el plano de las vesículas seminales y que a veces es un punto un poquito confuso en la cirugía, que da acceso a esta celda seminal donde estarían las vesículas seminales y ambas ámpulas, ambas ampollas diferenciales con los deferentes. Describe incluso un tabique intermedio con otras dos subdivisiones de la vesícula pulmonar y el deferente, pero en cualquier caso lo que sí es importante es conocer que hay una membrana, una estructura que separa esta celda seminal de la parte más anterior y también de la parte posterior en la aponeurosis de Denon-Villiers. El plexo venoso de Santorini es uno de los nombres clásicos de la anatomía quirúrgica de la pelvis, ¿verdad?, y de la cirugía. En 1739, Santorini describe un lago venoso que rodea la cara anterior y lateral de la próstata. Pero es algo más tarde, 2 siglos prácticamente más tarde, en 1949, estos dos autores, Benevent y Novak, describen una salida de las venas dorsales profundas del pene a través del diafragma urogenital, formándose 3
ramas o una rama anterior superficial que esta pasa entre los ligamentos puboprostáticos y es una rama conocida por todos porque cuando hacemos la disección de la pelvis y limpiamos, digamos, la grasa preprostática siempre hay una vena. Pues esa vena es la rama superficial del plexo venoso de Santorini. Luego vendrían las ramas más profundas que se encuentran dentro de la fascia endopélvica que decíamos, entre la fascia prostática anterior y la fascia endopélvica, y estas ramas son más profundas, como digo, se imbrican en la propia próstata, van descendiendo por las vertientes laterales de la próstata e incluso establecen conexiones con plexos pudendos, plexos vesicales y plexos rectales. Esto hace que haya digamos, una gran riqueza de vasculatura venosa y eso es también peligroso, como sabemos, puesto que si nos metemos laterales a la próstata y hacemos mucha disección podemos tener problemas de sangrado venoso. Es por ello que muchos cirujanos, entre los que me incluyo, no abrimos la fascia endopélvica, digamos, como un paso previo a la disección de la próstata para evitar, en la medida de lo posible, estos accidentes. Y el esfínter uretral estriado externo. En esto hay consenso, que es raro que lo haya, hay consenso en que es la principal estructura que va a garantizar que después de una prostatectomía radical tengamos buena continencia urinaria. Es fundamental el esfínter estriado, es fundamental conservarlo en la medida de lo posible y es fundamental conocer su anatomía. Bueno, fue escrito por Henle en su concepto anatómico más actual o más confirmado, que sería el que abraza a la uretra y membranosa y al apex de la próstata. Muchas veces avanza algo en su vertiente más anterior, como vemos en los dibujos, y es importante saber, bueno, existen otras teorías sobre que es parte del diafragma orogenital, sobre el que descansa la próstata. Parece que Myers confirmó más bien en piezas de prostatectomía el concepto anatómico de Henle, y vemos que en un corte, esto es un dibujo mío de una copia de una lámina de Gilbert muy bonita extraída de sus trabajos, vemos que si cortamos por el ápex, la próstata, veníamos aquí su zona periférica, que también vemos cómo la zona periférica progresa más abajo, por detrás muchas veces, y en su parte anterior vemos que está imbricado en la uretra, rodea totalmente la uretra. Aquí vemos los cortes de la fascia endopélvica, también venas de Santorini, que también discurren por los laterales, y eso hace que sea difícil con un solo punto poder controlarlo. Aquí en estos otros dibujos vemos a lo que me refiero, pues el elevador del ano, junto con luego el músculo estriado que tiene esta forma de herradura que se ve en este esquema, y las venas que lo rodean. Esto hace que los fascículos neurovasculares que pasarán en esta zona y luego unas fascias posteriores previas a la fascia de Nobilier, que bueno, algunos dicen recto uretralis, bueno, en cualquier caso son estructuras más bien rectas que hay posteriores, y todo ello forma parte del esfínter estriado y es interesante en la cirugía de la próstata a mí me gusta cortarlo en la medida de lo posible lo más, digamos, proximal posible a la vejiga, puesto que esto garantiza una preservación mayor de las fibras. Como digo, no me gusta tanto el dar un punto previo al Santorini porque veo difícil controlarlo del todo y bueno, sí que puede afectar a las fibras musculares, que no digo que esto sea importante, pero quizás nos lo podemos ahorrar con una bipolar, que es lo que yo hago, ir controlando en la medida de lo posible las venas, y si luego pues, persiste el sangrado, dar un punto, eso sí, una vez hemos cortado el esfínter y el ápex. Y bien, y la inervación de este esfínter, pues fundamentalmente por el plexo pélvico también, aunque se han descrito como estos autores, Ologao y colaboradores, que describen una inervación parcial también por el nervio pudendo, ¿no? Pues que iría sobre el elevador del ano, aquí vemos el recto lateralizado, hay ramas rectales y el nervio pélvico que que inerva tanto la próstata como llegan ramas al rapto esfínter, ¿no? Sería una inervación, pues, sí, que luego veremos con más detalle. La uretra membranosa es la uretra que se define como la uretra que hay entre el ápex prostático y la membrana perineal. Es una uretra, digamos,
fundamental en el mecanismo de continencia, es donde está el esfínter estriado del que hablábamos hace un momento. La distancia entre el verum montanum, que es como sabemos, una referencia de la cirugía endoscópica, y el apex es variable, entre 0 y 1 centímetro según autores, y participa esa uretra membranosa, como digo, de la continencia urinaria. Habría varias capas, una primera capa mucosa, una segunda capa de músculo liso, que vemos aquí en el dibujo, una tercera capa de músculo estriado y posteriormente la aponeurosis, o mejor dicho, la fascia endopélvica, así como también el elevador del ano que puede juntarse con este esfínter, este mecanismo esfinteriano de manera lateral y remontar agua por aquí. Esto hace que, como decía antes, en la cirugía de la prostatectomía, si podemos conservar su vertiente anterior, ojo con la vertiente posterior de la próstata, que suele meterse más hacia abajo, pues esta parte anterior podemos conservar fibras del esfínter y de la uretra membranosa. Y en cuanto a la conservación del cuello vesical, siempre ha sido un tema controvertido. A pesar de que había ciertos datos sobre la continencia mejor, continencia precoz, algo menos de climacturia, que se conoce como la emisión de orina en el clímax, estos datos serán algo, digamos, pobres y podemos oír a muchos cirujanos, fundamentalmente estadounidenses, hablar de cómo no hace falta conservar el esfínter interno o el cuello vesical. Esto realmente, digamos que es poco congruente con la fisiología y la anatomía, puesto que sabemos que el esfínter interno, el músculo liso, el cuello vesical, participa también del mecanismo de continencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues cuando hacemos una resección transuretral o cuando hacemos una prostatectomía lo vamos a anular y, por lo tanto, le da mucho protagonismo al esfínter estriado. No quita que si podemos, en la medida de lo posible y con la seguridad oncológica pertinente, conservar cierto grado de cuello vesical, esto va a facilitar, en primer lugar, la cirugía con la reconstrucción de la anastomosis uretrovesical, pero también probablemente va a recuperar la continencia, puesto que, o va a recuperar mejor la continencia, como norma general. Esto ha sido demostrado en este metaanálisis reciente y, por lo tanto, podemos concluir ya, yo creo que, pese a que los datos no son potentes, hay un nivel de evidencia fuerte, pero sí parece haber indicios de que va a mejorar la continencia, tanto a corto plazo, la continencia precoz, como a largo plazo. Y en cuanto a la conservación, extrema de este cuello vesical, bueno, pues también ha sido publicado que en principio no perjudicaría, digamos, el control oncológico. Yo en esto soy más prudente. Si el caso es un caso bueno, tenemos un caso de bajo riesgo, no tenemos sospecha de tener un tumor localmente avanzado, yo creo que podemos permitirnos conservar bastante el cuello vesical. No lo haría en casos con tumores agresivos o tumores, digamos, voluminosos. En cualquier caso, bueno, pues está esta curiosidad, esta publicación también, en la que los autores muestran que no hay mayor tasa de márgenes positivos, o que dependería más de la anatomía patológica del tumor y no tanto de la técnica. En cuanto a los fascículos neurovasculares, bueno, pues dependerán básicamente del plexo pélvico. Veremos en detalle esto, pero el plexo pélvico, lateral a la vejiga, al recto y a la próstata, discurrirá, como hemos dicho, por la vertiente posterolateral de la próstata y por ahí es donde se han descrito mayor número de fibras, las fibras que van a participar de la erección del pene. La vascularización es a expensas de la ilíaca interna, como sabemos, hipogástrica. Primera rama sería, pues una de las primeras ramas podría ser obturatriz, umbilical obliterada, luego vendrían las ramas vesicales y por último, como vemos en el esquema, vendrían ramas de estas arterias, ramas ya más pequeñas que van a la próstata y al esfínter y a la uretra. Pues bien, estas ramas arteriales que van a la próstata formarían el pedículo vascular de la próstata y irían acompañadas por nervios que van paralelos a ella. Algunos de ellos entrarán en la próstata, esos no podremos conservarlos, y otros discurrirán laterales a ellos. Este dibujo viene a esquematizar un poco las fibras nerviosas.
sabemos que es sistema nervioso autónomo, simpático, fibras simpáticas por el nervio hipogástrico torácicas 11 y 12, que se juntan con ramas postganglionares parasimpáticas de sacras, raíces sacras, S2, S4, viscerales, que forman este plexo pélvico. Este plexo pélvico va a, como sabemos, el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso, digamos, que inerva, que escapan al control voluntario, ¿no? Y aunque, como sabemos, la inervación siempre es mixta, tenemos ramas que inervarán el uréter, que inervarán la vejiga, las vesículas seminales, la próstata, el recto y también ramas cavernosas que irán hacia la uretra y los cuerpos cavernosos. Pues bien, esta última parte es lo que llamamos fascículos neurovasculares. Fue descrito por Wells y Donker, previamente por Salvador Gil Vernet, como que discurren en esta zona posterolateral de la próstata en mayor medida, aunque también hay ramas nerviosas que van por los laterales de la próstata y que obligan a rechazarla lateralmente para conservarlas. En este sencillo dibujo que he hecho, pues se ve, podemos ver el pedículo prostático, cómo entra en la próstata, y algunas ramas de estos fascículos neurovasculares van a entrar en la próstata. Estas no será posible conservarlas, pero otras irán discurriendo distalmente. Lepore habla de aquí 1,5 milímetros y aquí 3 milímetros. Bueno, la realidad es que aquí podemos intentar buscar un plano en la cirugía entre, digamos, el cuello vesical que hemos abierto, esta zona, y si vamos a hacer una disección lateral para intentar aislar este pedículo, de manera que rechacemos el fascículo hacia abajo, podamos controlar este pedículo con seguridad de no afectar a los nervios, ya sea con Hemolox, ya sea con el Caimán o el Ligasur o la bipolar avanzada que podamos utilizar, o con un punto, igual algún autor también puede encontrarse que da aquí un punto, y mantener en la medida de lo posible intacto este fascículo neurovascular, tanto en este punto crítico en la disección, como también en la disección del ápex de la próstata. De nada sirve conservar muy bien aquí detrás el fascículo neurovascular y luego bajar hacia abajo y en el ápex pues no conservarlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conservarlo en ambos sitios. Y esto es un poco un resumen que hizo mi compañero Felipe Ranz en el Mañón, un hombre con gran experiencia en prostatectomía radical. Hizo este cronograma de las distintas, digamos, descubrimientos en la evolución de la técnica quirúrgica. Es cierto que inicialmente en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore se descubre por Young en 1905, a principios del siglo XX, la cirugía de la prostatectomía radical vía perineal, pero a partir del 45, cuando Milling describe su acceso retropúbico, Campbell populariza una digamos, técnica anterógrada de prostatectomía radical, es decir, de la vejiga hacia el ápex. Durante muchos años, debido a las complicaciones, a la dificultad de la técnica, a la quizá mala formación de los cirujanos, también a que muchos tumores eran avanzados en el momento del diagnóstico y también al auge de la radioterapia, se abandonaron estas, así como de la estrogenoterapia, de la hormonoterapia, se abandonaron prácticamente. Era raro ver una prostatectomía radical y es a partir del año 80, es a partir de los años 80 cuando empiezan a descubrir tumores localizados con, digamos, más estadios más precoces de la enfermedad y también mejor formación quirúrgica de los urólogos. Esto hace que se vuelva a retomar el interés por la técnica quirúrgica y especialmente conocidos fueron los trabajos de Walsh y Donker, de Patrick Walsh, también de Johns Hopkins, que describe los fascículos neurovasculares, como hemos visto, describe la preservación de los mismos y habla de una incisión lateral en la fascia endopélvica que va a permitir rechazarlos posteriormente, de lo que se viene a llamar una prostatectomía retrógrada del ápex hacia el cuello vesical. Y, bueno, y ya a partir de entonces pues, se vuelve a retomar la prostatectomía. A final de los 90, con las publicaciones de Guillenot del Instituto Montsouris, se protocoliza la cirugía laparoscópica, aunque es en 93 cuando Schussler hace su primera serie.
Y ya a principios del siglo XXI surge la prostatectomía robótica, ¿no? Por los doctores Menon, etc. Bien, para finalizar, mencionar a estos dos hombres. Salvador Gil-Vernet, no nos olvidemos que fue quizá el primero que describió todas estas estructuras de la anatomía quirúrgica de la próstata. Desde aquí querría rendir un homenaje a este gran urólogo español que quizá en ocasiones pues, ha pasado a un segundo plano, puesto que es cierto que los trabajos de este otro gran hombre, Patrick Wolf, han sido quizá más populares, pero en cualquier caso ambos tienen un rincón en este homenaje a los descubrimientos de la anatomía quirúrgica de la próstata. Y esto es todo. Muchas gracias.